Estudiar pues esta lección hoy día. Entonces, hoy día es martes 23 de julio y el título ahí está en la pantalla. Dice ahí, hermanos, la razón de ser de las parábolas. ¿Alguna pregunta, algún comentario, hermanos, respecto a este título? ¿No? Dice la razón de ser de las parábolas. Uno se pregunta, ¿no? Pero ¿cuál es la razón, no? Para que el Señor Jesucristo haya hablado en parábolas. ¿Por qué en parábolas? La gente de ese tiempo, los discípulos le reclamaban pues al Señor Jesús, le decía, pero ¿por qué hablas en parábolas? ¿Por qué no hablas clarito? Esa era la pregunta que hacían los discípulos, ¿no? Vamos a ver la respuesta, hermanos, a través de la palabra del Señor. ¿Algún comentario tienen, hermanos? O tal vez alguna pregunta. Bueno, justo Hermano Marcelino. ayer pareciera que Jesús estaría hablando de que eh, Él vino a dar el mensaje tan claro, claro, claro a ciertas personas en especial y para otras personas un mensaje bastante oculto, algo así, ¿no? Pero no, el Señor está preocupado en salvar a todos. Lo que pasa es que habló en parábolas a fin de que se cumplan los tiempos, porque si no hablaba en parábolas, mucho más antes lo hubieran puesto en prisión y lo hubieran mandado a la cruz. Pero los tiempos de Dios tienen que cumplirse como estaba profetizado a la mitad de la semana entre el año 27 y 34. En ese tiempo el Señor Jesús debía morir en la cruz. Y además, las parábolas es una repetición constante en la vida del que oye. Por ejemplo, habló de la parábola del sembrador. Han escuchado centenares de personas. Todas estas personas se ocupan en su vida continua en la chacra, sembrando cebada, sembrando trigo, sembrando cosas. Y cada vez que sembraban, recordaban las palabras del Señor Jesús y había otra aplicación en su vida. Entonces, toda su vida ellos recordarían lo que Jesús hizo con las parábolas. Eso era la razón de enseñar a través de las parábolas. Muy bien, gracias, hermano Marcelino. Ahí está, hermanos, algunas razones por qué el Señor Jesucristo habló en parábolas. Pero vamos a ver también lo que el mismo Señor Jesucristo dice, ¿no? El por qué. O sea, Él da respuesta a esa pregunta, ¿no? Y lógicamente a veces nos preocupa la respuesta. También vamos a ver qué respuesta dio el Señor Jesucristo. Vamos a ver en nuestra lección, hermanos, aquí nos dice pues el folleto Escuela Sabática, que leamos el libro de Marcos, capítulo 4 versículos 10 al 12 dice, ¿no? Leer, dice. Y hay que contestar la pregunta, dice, ¿por qué enseñaba Jesús por medio de parábolas? ¿Por qué enseñaba Jesús por medio de parábolas? Eso es lo que queremos responder. Muy bien, vamos a ver la respuesta del Señor Jesús. ¿Por qué? Marcos 4 10 al 12 dice así, hermanos, aquí en esta versión. Si tienen otra versión, también, hermanos, pueden aclarar, ¿no? Bueno, dice aquí, cuando estuvo solo, o sea, el Señor Jesucristo, después de predicar, ¿no es cierto? Estas parábolas, por ejemplo, del sembrador, predicó, entonces, y no explicó, pues, qué significa esa parábola. Entonces la gente se retiró, o el Señor Jesucristo se retiró, estaba solo ahí. Y los que estaban cerca de él, dice, había gente que estaba cerca de Jesús, y ahí estaban también los 12 discípulos, ¿no? Con los 12, dice, ¿no? Entonces, la gente que está cerca y los 12 discípulos le preguntaron sobre la parábola, le preguntaron, hermanos, y les dijo, pues, el Señor, miren la respuesta del Señor Jesús, dice así, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Hermanos, ¿qué quiere decir aquí? Creo que está muy claro, ¿no, hermanos? A ver, si no está claro, pregunten, hermanos. Aquí el Señor Jesucristo está diciendo a ustedes que están cerca de mí, a ustedes que son mis discípulos, a ustedes se les da a saber.
ustedes pueden conocer el misterio, o sea, aquello que no se entiende, el misterio, ¿no? Ese misterio ustedes lo pueden entender, ¿no? Este misterio del reino de Dios. Recuerden que el Señor Jesucristo decía, arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado a ustedes, ¿no? Entonces, uno tal vez no preocupado, ¿no? Por saber, yo también me preocupo, ¿no? Pero ¿a qué cosa le llama el Señor Jesús reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Me hago esa pregunta, ¿no? Entonces, a través de esas parábolas, el Señor pues está diciendo esos misterios para entender qué es el reino de Dios. Pero entonces, la gente, ni los discípulos, nadie entendía. Pero frente a la pregunta de los discípulos y la gente cercana, el Señor dice, ustedes que están junto conmigo, ustedes van a entender este misterio del reino. ¿Y qué pasa con los otros? Dice aquí, más a los que están fuera, no a los que no estaban cerca, sino estaban fuera, por parábolas dice todas las cosas. A los que están fuera dice por parábolas, ¿no? A todas las cosas, dice. Y aquí explica aún más, hermanos, por qué razón, ¿no? Que aquí dice a los que están lejos o fuera, a ellos sí por parábolas, o sea, no, o sea, en otras palabras, pues ellos no entenderían los misterios del reino de Dios, ¿no? Para que viendo, Mm, dice, para que viendo, vean y no perciban. ¿Qué les parece, hermanos? Uno está mirando, ¿no? Mira, ¿no? Y no percibe, pues no percibe, ¿no, hermanos? Alguna vez alguien hizo una pregunta, ¿no, hermanos? Y dijo, a ver, mira, mi reloj, dice. Entonces uno mira su reloj, entonces mira el reloj y de repente uno ve, ¿no? La hora. A ver, dime, a ver, ¿de qué marca es mi reloj? Ah, eso no me he dado cuenta. Dice, he visto la hora, sí, pero no, qué marca era, sí. A veces miramos, hermanos, miramos y en realidad pues no estamos viendo, ¿no? Aquello que realmente deberíamos ver, no lo estamos viendo. No sé, trato de entender aquí lo que dice aquí, para que viendo, dice, vean y no perciban, pues no perciban, ¿no? O sea, la parábola hacía de que aunque están viendo, ¿no? Pero no lo percibían, pues no lo captaban, no entendían, ¿no? Y oyendo aún, hermanos, oyendo, oigan, están escuchando y no entienden, pues, no entienden, ¿no? Entonces, de igual manera, pues, ¿no? Que así como que no se percibe también, pues no se entiende. ¿Y por qué? ¿Por qué eso? ¿No? ¿Por qué la parábola tendría ese propósito? ¿No? Que aunque uno esté mirando y escuchando, pero no percibe, pues no entiende. Dice para que no se convierta. No sé si entienden eso, ¿no, hermanos? Ahí dice para que no se convierta. ¿Y qué cosa es pues convertirse, hermanos? ¿No? Porque lo que queremos nosotros es convertirnos, pues nosotros queremos ser convertidos, ¿no? Que se transforme nuestra vida, ¿no? Más o menos la idea es que si nuestra vida, o quien dice, no está transformada, entonces puedo estar escuchando, puedo estar viendo y no pasa nada, no hay conversión, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Pues no, nos preguntamos ahora, ¿no? Eso es lo que está diciendo, hermanos, para que no se conviertan, ¿ah? Aunque están viendo y oyendo, pero no entienden, ¿no? ¿Para qué? Para que no se convierta y les sea perdonados los pecados. Aún miren, hermano. O sea, en otras palabras, aquí está diciendo que esa gente se va a quedar con su pecado. Entonces uno se va a hacer más preguntas acá, pues, hermanos, esta respuesta está claro, sí, pero ¿cómo es eso, no? ¿Acaso el Señor no ha venido a salvar? A veces nos preguntamos, pues, ¿no? ¿Acaso el Señor no ha venido a salvar? Y aquí está diciendo que esta gente, pues en parábolas, ¿por qué la gente por parábolas? Para que no, eh, aún viendo, escuchando, no entiendan, no perciban, no, para que no se conviertan, para que no pidan pues perdón por sus pecados y se queden con sus pecados, en otras palabras, sean condenados, ¿no? A ver,
Ahí está, hermanos, lo que estoy leyendo, hermanos, y siguen las preguntas, pero vamos a encontrar pues, la respuesta también, ¿no? Vamos a lo largo de esta lección, vamos a leer hasta el final, vamos a encontrar las respuestas. Pero sí, hermano, tú puedes participar, a ver, puedes comentar también, hermano, qué es, por qué dijo estas cosas el Señor Jesucristo, ¿no? ¿Por qué? A ver, Hermano, sí, hermano, a ver, tu pregunta o comentario, hermanito. el misterio era ¿quién? El Señor Jesucristo. Ese misterio estaba frente a ellos y no le conocieron, pues, hermano, no, no. Si ese misterio estaba profetizado desde años y está frente a ellos y no le conocieron, lo conocieron como que, como hijo de José, de María, pero no lo conocieron ese misterio como hijo de Dios. Eso era, y hasta cuándo caviláis entre dos pensamientos. Entonces eso también no le favorecían para conocer al misterio. Así que, ¿y qué es pecado? Pecado es infracción de la ley. Entonces, ¿cómo cometían pecado tras pecado? Como puede ser con nosotros, entonces no capta, no conoce, viendo, no lo ven, lo que predicaba tampoco no entienden, no escuchan, o escuchando no captan, no entienden, no conocen. Eso pasa, ahora, seguramente ha pasado, hermano. Gracias, hermano. Muy bien, gracias a ti, hermano Celso. Muy bien, sí, pues hermanos, como dice nuestro hermano Celso, ahí lo están viendo, pues al Mesías, ¿no? A esa simiente de la mujer que dijo a Eva y a Adán, ¿no? Vendrá la simiente de la mujer, aplastará la cabeza, ¿no? De la simiente de la serpiente, o sea, en este conflicto, ¿no? Abraham le dijo, ¿no? Que a través de él vendría la simiente, vendría Jesús. Y así a lo largo de la historia, pues, y este pueblo escogió Dios y a este pueblo se le dijo que esperara, pues, que recepcionara el pueblo y tenía privilegios, era la luz de este mundo. Pero justamente estos, pues, judíos, fariseos, escribas, sacerdotes, bueno. Entonces, hermanos, ellos, pues, estaban viéndolo, pues, al Señor. Estaban escuchando su palabra, pero nada, no entendían, no, no percibían, o sea, por el odio que tenían al Señor, por la dureza de su corazón, hermanos, dureza. O sea, tal vez se daban cuenta, pero por esa dureza, hermanos, de corazón, duro el corazón, o sea, como que la mente no quiere entender, se están dando cuenta, pero no, no quieren entender por odio, por, no sé, eso es lo que vemos, ¿no? Respecto a los fariseos, escribas. Entonces, realmente lo que dice el hermano tiene verdad, es verdad, ¿no? De que no lo querían reconocer a Jesús como el Hijo Hermano de Justo, Dios, como, como el Mesías, ¿no? Sí, hermano Marcelino. el versículo 12, ¿no es cierto? Es que como que hay un mensaje, conviertan y sean perdonados sus pecados, ¿no? El versículo 12 nuevamente al leer, vamos a ver lo siguiente, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Entonces hay un mensaje y hay el que da mensaje y los oyentes. Hay solamente dos opciones. Uno, que oyen y se convierten, y otro, no perciben, o sea, no quieren, pues ellos están ya con un mensaje antelado y por más que venga alguien a hacerlos entender, no quiere, pues, no quiere por orgullo. Y hasta ahora, para ellos, Jesús es un profeta más que vino, nada más, porque si hubiera sido el profeta de Dios, el Mesías que están esperando los judíos, ellos dicen lo siguiente, porque el Mesías verdadero que va a venir, el león va a comer pasto así como la oveja. Y todavía el león come oveja.
Entonces, por eso es que no era un impostor, no era, así creen ellos. Pero sin embargo, acá dice, si ellos hubieran creído, entonces sus pecados hubieran sido perdonados. Ellos se hubieran convertido, pero sin embargo, ellos tenían sus tradiciones más que la palabra de Cristo. Entonces trajo la consecuencia de ese mensaje una división, unos que creyeron y otros no creyeron, pero si hubieran creído, la salvación y la conversión estaba dada allí. Eso es el mensaje sándwich que manda este versículo. Sí, pues, hermanos, en ese mensaje que hemos estudiado en días anteriores, no, mientras unos no decían no, que Jesús estaba haciendo sus obras por el poder de Satanás, ¿no? Entonces, por envidia, dice, ¿no? Ahí la palabra del Señor, por envidia decían eso, ¿no? Echaban, o sea, mentían, ¿no? Dándose cuenta que realmente es el Mesías. No, 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 por Satanás está votando. Entonces, el Señor está explicando eso, ¿no? Dice de que cómo Satanás va a estar en contra de sí mismo. Si estuviera así dividido, ya estaría pues, fracasado completamente, ya perdido. Entonces, ya hubiese perdido completamente la batalla, pues, ¿no? Dejaría de ser, pues, ¿no? Y bueno, el asunto es de que el Señor dijo ahí también, ¿no? Cualquier pecado se les va a perdonar. Miren a la gente, cualquier pecado, y aún las blasfemias que han contra Dios, puedan ser perdonados, cualquier pecado, ¿no? Cualquier pecado les será perdonado. Pero la blasfemia, ¿no? Contra el Espíritu Santo, eso sí no se les será perdonado ni ahora ni nunca será perdonado, dice la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y ahí aclara de que ellos decían, pues, de que al Espíritu Santo, con el poder con el cual hacía el trabajo el Señor Jesús, ¿no? Decían que era, pues, Satanás, que era Satanás ese espíritu. Eso es una blasfemia, eso es un insulto, pues, ¿no? ¿Por qué decían eso? Por la dureza de su corazón, hermano. Entonces, ellos están tomando una decisión, pues, hermanos, el pecado imperdonable, pues no se podía perdonar eso, hermanos. Entonces, hermanos, nosotros también estamos Hermano, en esta sala y nosotros tomamos las decisiones, pues. hay Sí, sí, hermano. quisiera preguntar, hermano, se dice el pecado contra el Espíritu Santo, pero exactamente, clarito, como el agua, ¿cuál es, pues, el pecado contra el Espíritu Santo? Bueno, ahí en la Biblia está diciendo claramente, ¿no? De que el pecado contra el Espíritu Santo es atribuirle, pues, la obra que está haciendo el Espíritu Santo, atribuirle que eso está haciendo el diablo, el diablo. Bueno, en otras palabras más sencillas para nosotros, hermanos, entendemos de que el Espíritu Santo tal vez nos está diciendo en esta mañana, arrepiéntete, entrega, cree, pon en práctica esto, ¿no? Pero nosotros ni caso que le hacemos, se endurece por nuestro corazón, se engruesa también, dicen, ¿no? Entonces, así es como el callo, pues ya no sientes nada, ¿no es cierto? El callo, ¿no? Entonces, no sé, pero no sé, algo duro o algo, el corazón insensible. Ya no siente nada, pues le dicen una vez, otra, ya es insensible, pues a lo que el Espíritu Santo esté trabajando, queriendo convertirnos, quiere que nos arrepintamos y que reconozcamos, ¿no? Nuestro pecado para que el Señor nos perdone. Pero nada, pues lo tomamos así como juego, somos insensibles, ¿no? Y podemos estar así como la gente siguiendo a Jesús, escuchando su palabra y todo, pero nada, pues no hay conversión, hermanos, no hay, seguimos siendo lo mismo, ¿no? Entonces, es el pecado contra el Espíritu Santo, por la insensibilidad, hermanos, pues, ¿no? Hacia la obra del Espíritu Santo. Lo tomamos al Espíritu Santo como cualquier cosa, pues, nada, Hermano no Justo, nos arrepentimos. Sí, hermano. Ujú. sí, el pecado contra el Espíritu Santo es cuando ya no hay remedio, ¿no? La persona que ya rechaza flagrantemente al Espíritu Santo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Hago un ejemplo. Si Jesús estuviera en nuestros tiempos ahora, ¿no?
y estaría haciendo los milagros que hizo en su primera venida, de seguro que en estos años habría mucha gente que seguramente no le creería, más lo contrario, lo volverían a matar, ¿no? Esas personas que ya están prácticamente así, por mucho que sepan o vean, no van a cambiar. Entonces ellos ya están prácticamente con un pecado contra el Espíritu Santo, porque nada les cambia, ¿no? Eh, bueno, quería leerles una parte de lo que nuestra hermana G. de White comenta, ¿no? En el libro de... Hola, hola, ¿me escuchan? En el libro de los deseados de todas las gentes, la página 82 dice, la hermana G. de White afirma, todos los que se hacían súbditos del reino de Cristo, decía él, o sea Jesús, ¿no? Debían dar evidencia de fe y arrepentimiento en su vida. Debían notarse la bondad, la honradez y fidelidad. Debían atender a los menesterosos y presentar sus ofrendas a Dios. Debían proteger a los indefensos y dar un ejemplo de virtud y de compasión. Así también los seguidores de Cristo darán evidencia del poder transformador del Espíritu Santo. Es que todo lo que hace el Espíritu Santo para poder convertirnos y arrepentirnos ante Dios, lo hace sin obligación, ¿no? No puede obligar a nadie, ¿no? Entonces, por eso es que Cristo está a la puerta, está a la espera, ¿no? Pero un día se va a terminar esa espera, ¿no? Entonces, eso sería un poco, de repente, la respuesta del hermano Raúl. Cuando ya no hay remedio, ya no se puede qué hacer, eso es contra el Espíritu Santo, pero hay que seguir insistiendo. Hay personas que por nuestras oraciones cambian, eso es verdad y es un milagro también. Muy bien, hermano Waiki, gracias, hermano. Muy bien. Hermanos, sí, pues ahí está esas inquietudes. Y un momentito, hermanito, estaba justamente yo, hay cosas que nos preguntamos, hermanos, al estudiar la Biblia. Personalmente yo también me preguntaba, hay pasajes bíblicos, ¿no? Donde, pero ¿por qué dice esto? Digo. Entonces, quería, hermanos, de repente, antes de que participe nuestro hermano Marcelino, leer este texto bíblico, hermanos, que a mí, por ejemplo, me preocupa o me ha preocupado, pero ahora lo que estamos estudiando creo que tiene sentido, hermanos, le da sentido, ¿no? Entonces, ¿a qué estamos, a qué estoy refiriéndome? Aquí tengo la Biblia, hermanos, voy a agrandar estas letras para que se pueda ver aquí en la pantalla, hermanos. Todos conocemos, pues, ese texto bíblico de eh, Juan 3:16, hermanos. Recuerden que esto viene en contexto que la conversación de Jesús con Nicodemo. Nicodemo pues era un príncipe, ¿no? Ahí sería fariseo, sería pues un conocedor de la palabra del Señor, un líder, pues, ¿no? Como un pastor de iglesia hoy en día que estudió teología. Bueno, Nicodemo era así, pues, con él conversaba, pero a él también le dijo estas cosas, pues, hermanos. Le digo, si tú quieres entrar en el reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo. Miren eso. Que nos digan nosotros nacer de nuevo quiere decir que estás mal, completamente mal. O sea, entonces tienes que nacer de nuevo, ¿no? Entonces, él no entendía también, pues no entendía, ¿no? Entonces le da la pista. Así Moisés levantó una serpiente. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, le dice, ¿no? Para que todo aquel que en él creyere no se pierda. O sea, en el Hijo del Hombre, ¿no? Que así como Moisés levantó la serpiente, los israelitas que eran mordidos por la serpiente, miraban a la serpiente de bronce ahí en el palo y entonces no, el veneno no los mataba. Pues el veneno es como decir el pecado, ¿no? Que nos mata, nos lleva a la condenación eterna, ¿no? Si no nos arrepentimos. Y entonces, pues ahí le dice, ¿no? Esto tiene que suceder a Nicodemo, le dice, ¿no? O sea que prácticamente el Señor Jesús tendría que ser levantado en la cruz y entonces creer en Él para no perderse, pues hermanos, o sea, ser humilde, el humilde cree, pues, ¿no es cierto? Pero los fariseos sobre todo eran orgullosos, no se podían rebajar para creer, pues hermanos, en Jesús. Entonces dice ahí, para que todo aquel que en él cree no se pierda, ¿no? Sino que tenga vida eterna.
Ahora, creer en Jesús, tener vida eterna. Y ahí aclara, continúa, ¿no? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira lo que está diciendo, hermanos, ¿no? Que Dios nos ama, a todo ser humano nos ama, hermanos, porque su naturaleza de Dios es amor, hermanos, para todo ser humano, ¿ah? Entonces aquí dice de que por ese amor, miren, que el Señor se hace hombre y viene para morir por nuestros pecados. ¿Quién puede hacer eso? Eso es amor. Esa es la definición de amor, hermanos. Hacer eso, ¿no? Entonces, para que todo aquel que en él cree, ahora, todo aquel, miren, hermano, no está excluyendo a nadie, ni al fariseo, ni al escriba, ni a nadie, hermano, se excluye, ni al gentil, a nadie excluye ahí, para que todo el que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree, pero entonces la pregunta que nos hacemos, yo me hago, ¿y qué pasa con el que no cree? Pues, y la respuesta es terrible, hermanos, así como estamos leyendo aquí. Voy a seguir leyendo. El 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo. O sea, miren lo que está aclarando acá. Dios no envió a su Hijo a este mundo para condenar al mundo, hermanos. No, no quiere condenar Dios a este mundo. Más dice para que el mundo sea salvo por Jesús. Se ha enviado a Jesús para que el mundo sea salvo, pues a través de él. Entonces, el que en él cree, el que cree en Jesús, no es condenado, pues hermanos, no es condenado. Pero ¿qué pasa entonces con el que no cree? Entonces, esto es lo contundente, hermanos. Miren lo que dice. Mas el que no cree ya es condenado. No es que va a ser condenado después, sino que no cree, ya está condenado. Eso, hermanos, miren, ¿eh? Aquí el mensaje, hermanos. El que no cree, ya está condenado. Si ahora yo escucho la palabra, no creo, pues entonces estoy condenado, pues ya estoy condenado. No tiene que esperar, ¿no? Más. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. El que cree es perdonado, tiene vida eterna, hermanos. El que cree en Jesús. Pero si no cree en Jesús, pues ya está condenado el que no cree, ya está. Mire, leo otra vez. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree No, justo. ya es condenado. ¿Por qué dice? Porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y termino con esto, hermanos. Dice, ¿y en qué consiste esta condenación? Pues, hermanos, como estamos queriendo entender lo que dijo Jesús, ¿por qué habló en parábolas, hermanos? Y esta es la condenación, hermanos, porque la luz vino pues al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y no viene pues a la luz porque sus obras son redarguidas, ¿no? O sea, porque sus obras de la persona son malas. O sea, que si yo estoy viviendo una vida mala, ¿no es cierto? No estoy viviendo la vida como Dios dice, pues, me gusta pues la vida mala, entonces pues, estoy ya pues prácticamente, por eso no creo pues en Jesús, ¿no? Porque, ¿para qué voy a creer? Entonces, ahora ya no voy a estar haciendo estas cosas malas que estoy haciendo, pues. Entonces, por eso la gente elige la oscuridad, no elige la luz, Jesús es la luz, pues. Dice, porque todo aquel que hace lo malo, el que hace lo malo, hermanos, aborrece pues la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean redarguidas. O sea, el venir a acercarse al Señor, te descubre, pues el Señor te dice, mira, justo, estás mal pues en esto, mira, así estás, así estás, así estás. Ahora, si yo no quisiera, ya, pues digo, no quiero que me esté diciéndome así, ¿no? La palabra de Dios, que estoy mal, no, mejor me voy pues al mundo, ¿no? ¿Para qué ya voy a estudiar la Biblia? Todo, ¿no? Porque me gusta pues hacer el pecado, hacer mal, entonces, eso, ¿no? Y entonces, como no quiero que me llame la atención la Biblia, me enojo pues, ¿no? Ya, no, me voy. Mas el que obra, dice aquí, mas el que obra verdad viene pues a la luz. El que quiere seguir la verdad viene pues a la luz para que sus obras sean manifestadas que son hechas en Dios. Bueno, ahí está, hermano. Si Bueno, alguien justo. quería participar, por favor, hermano, Sí, participe. sí, agregar a lo que usted dice, ¿no? Es justamente que el juicio investigador de 1844 es para los que alguna vez aceptaron a Cristo, ¿no? Aceptaron al Espíritu Santo, ¿no? Seguramente de entre tantos que hubo en ese juicio investigador va a haber o hay retractores, ¿no? Los que
una vez que han aceptado. Y también la hermana White dice de que muchos de nuestra iglesia se van a ir en contra de nosotros, nos van a denunciar, son los primeros, inclusive, no ni siquiera los del mundo, sino nuestra propia gente nos van a echar dedo, como decimos vulgarmente, ¿no? Para entregarnos. Muy bien. Entonces, pero los que no se han bautizado, los que no han querido reconocer que existe Dios, ya no necesitan pues el juicio investigado, ellos ya serán juzgados en el año, en el milenio, ¿no? Bueno, es la otra fase del otro juicio. Entonces, claro, justamente es pues cuando uno se va en contra del Espíritu Santo, no hay pues remedio, ya está siendo condenado, ya prácticamente se ha decidido su caso, ¿no? Gracias. Muy bien, hermanos, dice el Señor Jesús, ¿no? Pedro le dice al Señor, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi ofensor? 7 veces, Señor, le dice, ¿no? Y el Señor Jesús le dice, no te digo 7, 70 veces 7. ¿Cuánto es 70 por 7? 490 veces. En el día que alguien venga a pedir perdón, en el día, ahí 490 veces en un día que me venga a pedir, yo perdono todas las veces, no voy a estar contando tampoco, ¿no? Eso dice, las veces que se tenga que perdonar, ¿no? Hermanos, pero aquí lo que estamos viendo, hermanos, es de que la gente no quiere pues arrepentirse. No quiere arrepentirse la gente, no quiere, no, o sea, quiere seguir en el pecado, ¿no? Es como que en esta sala pudiéramos estar alguien, no queremos, pues, no, pero es bonito, pues, estudiar la Biblia, qué bonito, ¿no? Así como los parábolas, hermoso, ¿no? Todo así, pero no quiero arrepentirme, pues, entonces yo mismo estoy eligiendo mi condenación. Cada vez mi corazón se hace más duro, como la piedra, peor, ¿no? Entonces ya estoy insensible, pero sí, ahí estoy, ¿no? Detrás de Jesús, tal vez, pero no quiero pues arrepentirme, ¿no? Quiero seguir en el pecado. Bueno, hermano Marcelino quería participar, no sé si está todavía ahí. Bueno, continuamos, sí, hermanos. Hermanito, Sí, hermana, una también pregunta. podemos, Ujú. sí, también podemos leer acá en Mateo 13, 10 al 17, que es lo que nos dice, ¿no? Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sané. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oírlo. A Amén, partir de amén. Sí, este ministerio, ¿no? De Jesús, cuando él hablaba en parábolas, se les explicaba que habían rechazado su mensaje, eran dejados en sobre su significado. Él hizo una clara distinción entre los que se les había concedido tener oídos para oír y aquellos que persistían en su incredulidad, aunque oyendo, pero nunca percibiendo realmente, y siempre aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Amén, amén, hermanito. amén, hermanos. Muy bien, hermanos, voy a entonces a leer aquí los comentarios de nuestra lección. El tiempo nos ha ganado. A ver, hermanitos, mira lo que dice aquí.
Una lectura, hermanos, superficial de estos versículos, pues da la impresión, hermanos, ¿no? De que Jesús enseñó por medio de parábolas para mantener a oscuras a quienes no formaban parte de su entorno, ¿no? De repente uno piensa así, ¿no? Pero hemos visto, hermanos, de que el Señor ha dado su vida por todo ser humano y todo el que cree, todos los que creen en Jesús, pues van a ser, van a tener vida eterna, ¿no? Van a ser perdonados. Pero en realidad ahí lo que está haciendo ver, hermanos, es de que hay gente que sí está viendo, está escuchando todo, pero no cree, pues no cree, ¿no? Como hemos visto, no prefiere estar en su envidia, en su odio, en su, eso, pues hermanos, ¿no? Pero una perspectiva, hermanos, dice aquí, pues no coincide con las acciones de Jesús en el resto del Evangelio de Marcos. Ahí está en Marcos 3, 5 y 6. Dice así, hermanos, mira, en Marcos 3, 5 y 6 que hemos estudiado, dice, y mirándolos alrededor con enojo, miren, el Señor Jesucristo miraba con enojo, pues a esta gente, ¿no? A los fariseos, sacerdotes, bueno, escribas, judíos, ¿no? Los miraba, ¿no? Con enojo, dice, condoliéndose, o sea, entristeciéndose el Señor, ¿no? ¿De qué? De la ceguedad de su corazón. Ese es el problema, hermanos. La ceguedad del corazón, ¿no? ¿No? O sea, ellos por envidia, pues, no se hacían ciegos. O sea, cuando uno tiene resentimientos o odio, hermanos, estamos enceguecidos, pues ciegos, no nos damos cuenta, hermanos, de lo que hacemos. ¿Ah? Entonces, por eso no debe haber, hay que arrepentirse, pues, hay que reconocer lo que somos, pues, no, hermanos, ante Dios. Entonces, hermanos, dice, el Señor Jesucristo mirándolos a ellos, no por su ceguedad, no, dice en su corazón, o condoliéndose de su ceguedad, de su corazón, dice pues al extendió y su mano fue restituida sana. Entonces, hermanos, saliendo los fariseos, miren, los fariseos, ahí está el problema, tomaron pues consejos con los herodianos. O sea, ¿qué hacen? Miren, hermanos, miren esa envidia que tienen de Jesús o odio. Tomaron consejo con los herodianos contra Jesús, ¿no? ¿Para qué? Para matarlo. ¿Qué les parece, hermano? Es como que, bueno, hay gente que puede, o alguna persona te puede estar diciendo cosas, tus verdades, te dicen, ¿no? ¿Y quién es esta persona para que me diga mis verdades y esto? Entonces empiezas a odiarlo y el diablo pues te domina y entonces maquinas pues hasta la muerte de esa persona, hermanos. Hermano, Entonces eso hermanos, hay que cuidarnos de eso. Sí, hermano, alguna pregunta. acá está uniéndose el estado de religión, o sea, fariseo, religión, herodiano es del estado. Entonces, la religión está recorriendo al estado. ¿Para qué? Para matarle al Señor Jesucristo. Mira, aquel tiempo, ahora también hay apunta, igualito, hermano. Gracias. Muy bien, hermanos. Sí, pues, ¿por qué ese odio, hermanos? Porque uno guarda pues, resentimiento, hermanos. Si nosotros guardamos resentimiento para alguien, no queremos perdonar, no o tratamos o nos gusta el pecado y nos justificamos nada más con una y otra cosa, pero no queremos arrepentirnos de nuestro pecado, o sea, no queremos avisar a Dios, no, nuestro problema, entonces nos vamos a quedar así pues, con el problema, hermanos. Bueno, aquí dice, Jesús se entristece por la dureza de corazón de los dirigentes religiosos. Se pone triste el Señor Jesús, ¿no? Cuando el corazón está duro. Y sobre todo los dirigentes, hermanos. Ya lo dijo nuestro hermano Waiki también, y está profetizado, hermanos. El enemigo que se va a levantar es dentro de la iglesia, hermanos. O sea, el diablo va a utilizar a hermanos o pastor dentro de la misma iglesia para tener ese resentimiento y van a buscar por la muerte de aquellos que sí se arrepienten y están con Dios, ¿no? En Marcos 3, 22 al 30 dice, toma seriamente los argumentos de los escribas y explica detalladamente por qué están equivocados. Ahora, en Marcos 12, 1 al 12,
dice, hermanos, vamos a ver, miren, en el capítulo 12 de Marcos, hermanos, vamos a ver aquí algo interesante también, hermanos. Miren lo que, otra parábola, ¿no? Y comenzó a hablarles por parábolas. Entonces, ahora miren esta parábola, hermanos. Dice que aquí un hombre plantó una viña, hermanos. Un hombre plantó una viña, ¿no? Y cercó con seto, o sea, le puso un cerco y cavó, pues, ¿no? O un lagaz, ¿no? Así como un lugar, ¿no? Donde puedan pisar, ¿no? Las uvas, el lagaz para hacer vino. Y ahí edificó una torre y arrendó a labradores, hermanos. Entonces, acá, hermanos, ya de frente vamos indicando, está refiriéndose a nuestro Dios, pues, que ha generado, hermanos, pues, es el reino de Dios también, pues, acá, ¿no? Es lo que Dios hace, ¿no? ¿No? Y entonces aquí arrienda, dice, arrendó a labradores. Entonces, en este reino, pues, ahí nosotros entramos, pues, así como labradores, digamos, ¿no? En el pueblo de Dios como labradores. Bueno, ese es el símbolo, hermanos. Bueno, aquí está diciendo que arrendó a labradores, refiriéndose, pues, a los judíos. Entonces, a este reino de Dios lo pone pues a los judíos, hermanos, ahí el pueblo israelita, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa, hermanos? Dice que este hombre que hizo todo esto, su cerco, bueno, ahí su lagar, todo eso, su torre, este hombre se fue lejos, es decir, Dios, pues, o está refiriéndose pues también a, bueno, a nuestro Señor, vamos a ver a nuestro Señor. ¿Y qué pasa, hermanos? Y envió pues un siervo a los labradores al tiempo para que tomase de los labradores del fruto de la viña, hermanos. Entonces, esta es una forma simbólica de pedir los resultados del fruto, ¿no? ¿Para qué ha elegido Dios a este pueblo israelita? Para que dé fruto, pues, hermanos, para que dé fruto. Su testimonio sea para todo el mundo, también, pues, no se convierta a todo el mundo. Pero hermanos, ¿qué pasa, no? Estas personas, los judíos, israelitas, de tiempos atrás, hermanos, ¿qué hacen con el profeta que va por parte de Dios? Porque este lagar, todo esto, hermanos, es pues de Dios. Y entonces viene un profeta que Dios envía a su pueblo, ¿y qué lo hacen al profeta? Mas ellos tomándole, le hirieron y le enviaron vacío. O sea, los profetas los herían, ¿no? Y aquí, como dice, envían vacío. Y volvió a enviarles pues otro siervo. A lo largo de la historia mandaba profetas Dios a su pueblo. ¿Y qué hacían con los profetas, hermanos? Mas apedreándolo, hermanos, los apedreaban a los profetas. Le hirieron pues en la cabeza y volvieron a enviarles afrentado. O sea, lo votaban pues no a los profetas, no aceptaban los mensajes que venían de parte de Dios. Así era este pueblo de Israel, el pueblo judío. Y volvió pues a enviar, hermanos, otros y a aquel mataron, como por ejemplo a Isaías creo que lo han aserrado, hermanos, así como la madera se corta, ¿no es cierto? Así como en el aserradero, lo han cortado por la mitad, hermanos, lo han cortado, lo han matado así. Y así, ¿a qué profeta no le han hecho eso? A todos los profetas que mandaba Dios, mataban. Miren, el pueblo de Dios que debería aceptar el mensaje que Dios les enviaba a tres profetas. No, lo mataban, hermanos. Y a otros muchos hiriendo a unos, matando y matando a otros. Y teniendo pues aún, miren aquí, o sea, que es Dios, ¿no? Teniendo pues aún un hijo suyo amado, enviólo también a ellos el postrero, diciendo, tendrán reverencia a mi hijo. O sea, Dios manda pues a su hijo ya no al profeta, sino al Hijo de Dios, a su propio pueblo, aquí a los judíos, fariseos, escribas, todo, ese es su pueblo, entonces le manda, pues, ¿no? Para que hagan caso a su hijo, ¿no? Más aquellos, ¿qué pasa, no? Con los judíos ahí, con estos fariseos. Más aquellos labradores dijeron entre sí, pues, este es el heredero. En otras palabras, se dan cuenta quién es Jesús, pues, ¿no? Este es el heredero. Venid, matémosle y la heredad será nuestra. En ese estado ahorita está pues, el pueblo judío, hermanos. Lo han matado pues al Señor Jesucristo y ahora ellos se creen dueños de la verdad y así están ellos, ¿no?
pero están equivocados, pues, hermanos. ¿Qué pasa? ¿Qué va a hacer Dios, el dueño? Y prendiéndole, dice, le mataron, ¿no?, al Señor Jesús y echaron fuera de la viña, pues, ¿no? ¿Qué pues hará el Señor de la viña, hermanos? O sea, Dios, ¿qué va a hacer? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. O sea, vino pues el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Ya lo mataron a él, pero ahora desecha pues a su pueblo, hermanos. Incluso este pueblo fue destruido, ¿no? En el año 70 por los romanos, ¿no? Pero hermanos, ¿qué pasa? El Señor nos ha dado a nosotros ahora esta viña. Entonces somos los labradores nosotros ahora de esta viña, hermanos, ¿no? O sea, ha cambiado de labrador y lo ha desechado al pueblo judío. Ahora está en nuestras manos, la iglesia cristiana. Continúa ahí, dice, ni aún esta escritura les está diciendo, ¿no? Ahí a la gente a la cual está predicando, ¿no han leído ustedes esta escritura? Dice, la piedra que desecharon los que edificaban está expuesta por cabeza de esquina. O sea, Jesús lo han desechado pues como una piedra en una construcción, una piedra principal, lo desecha. Pero esa piedra pues es Jesús y es la cabeza de la esquina, pues hermanos, de una construcción, ¿no? Dice eso, ¿no? Por el Señor, dice, es hecho esto y es cosa maravillosa en nuestros ojos. O es una pregunta ahí, dice, ¿no? Y procuraban pues prenderle porque entendían que decía a ellos aquella parábola. O sea, los escribas judíos, sacerdotes ahí, se daban cuenta que la parábola estaba dirigida a ellos, entendían. Entonces ellos querían atraparlo a Jesús para matarlo, pues, porque estaban renegando de odio, no se arrepentían. Más temían, pues, como tenían miedo a la multitud, entonces dejándole se fueron, pues, no estos fariseos. Hermanos, los dirigentes religiosos entienden que la parábola de Jesús acerca de los labradores se refiere pues a ellos. Esta es en verdad una advertencia, hermanos, acerca del complot de ellos contra él y de las terribles consecuencias, hermanos, consecuencias resultantes, ¿no? Ahí está la consecuencia, hermanos. Y eso que nos va a hacer a nosotros también, hermanos, si nosotros nos comportamos igual, pues que estos fariseos escribas, ¿no? Si no hubiera tenido interés en el bienestar de ellos, pues hermanos. Bueno, ahí está la advertencia, pero vemos, ¿no? En el Pentecostés, ahí yo veo, hermanos, que muchos sacerdotes así, ¿no? Y seguramente hay fariseos también, se han convertido, se han bautizado. Cada día se bautizaban 3,000, 5,000, hermanos, así. Y dice, iban a la iglesia para ser salvos. Dice, iban a la iglesia para ser salvos. Así dice la Biblia. Bueno, en consecuencia, debe darse a las palabras de Jesús aquí en Marcos 4, hermanos, una consideración más profunda a fin de captar, pues, a qué se refiere Jesús o a qué se refiere, ¿no? Jesús está parafraseando, hermanos, Isaías 6, 9 a 10. Esto ya, hermanos, se había dicho en Isaías 6, 9 y 10. Vamos a leer. Lea Isaías 6, del versículo 1 al 13, dice, ¿qué le ocurre aquí a Isaías, hermanos? ¿Y cuál es el mensaje que se le comunica para Israel? Vamos a ver el libro de Isaías, o sea, antes de que venga Jesús, no sé cuántos años, hermanos, ¿no? Cientos de años antes. Ahí está, pues, Isaías, el libro de Isaías en la Biblia, ¿no? Dice, en el año en que murió el rey Usías, ¿no? Vi yo, dice Isaías, ¿no? Al Señor, o sea, vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus templos. Por encima de él, dice, había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. O sea, así como vemos en el Apocalipsis, pues, nuestro Dios está en su trono y en el entorno están pues los querubines, ahí dice serafines, hermanos, lo que vio Isaías, con 6 alas los ángeles, con 2 cubren su pie, con 2 su cara cubren y con 2 vuelan, pues hermanos, dice así, ¿no? ¿Y qué decían ellos? Y el uno al otro daban voces, hermanos. Miren, ¿qué están diciendo? Santo, 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 3 veces santo, dice, ¿no? Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Dice. Y es así, pues, hermanos. Están alabando a Dios, adorando a Dios.
Y los quiciales de las puertas, hermanos, se estremecieron con la voz del que clamaba, ¿no? Imagínense las puertas, ¿no? Que ahí se abren o se cierran, pues ahí donde están puestos, ¿no? Sus bisatos, empieza a sonar, pues, hermanos. Y la casa se llenó de humo. Entonces dije, dice, ¿no? Ay de mí, Isaías dice, ¿no? Ahí es donde realmente Isaías se asusta, pues todo aquel que veía a Dios, no, no directamente. Ay de mí, dice pues Isaías, ay de mí, que soy muerto, dice, él pensaba que iba a morir, porque siendo hombre inmundo de labios, o sea, un pecador, ¿cómo ha podido ver a Dios? Dice, ¿no? Siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio, ¿no? De pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿qué hace Dios con, hermanos, con Isaías? Entonces ahí dice, y voló hacia mí, Isaías cuenta, ¿quién ha volado hacia él? Uno de los serafines, hermanos, es ángel que tiene 6 alas, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Así que el ángel agarra tenazas, saca un carbón ahí del altar, hermanos, ¿no? Encendido el carbón y tocando con él sobre mi boca, dice, le toca la boca. Pues bueno, nosotros literalmente diríamos, pues ya, pues lo quema su boca, ¿no? Pero es una forma simbólica, hermanos, aquí tocando con él sobre mi boca, o sea, no le quema, pues no, dijo, ¿no? Isaías. He aquí que esto tocó, no, Dios le dice, ¿no? Dios le dice, he aquí a Isaías, ¿no? Que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Ya está. O sea que Isaías reconoció su pecado. Eso es lo que quiere Dios, hermanos, que hagamos nosotros. Reconocer nuestro pecado. ¿Y qué va a hacer Dios? Nos va a perdonar nuestro pecado, porque Dios es fuego purificador, hermanos. Pero al que no cree, al que no se arrepiente, es fuego consumidor, lo consume, ¿no? Eh, Después oí, hermanos, escucha Isaías una voz, la voz del Señor que decía, o sea, la voz de Dios que decía. Dios decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Miren, ¿ah? O sea, ahora también se dice, no, el Señor, vayan, ¿no? A predicar, ¿no? A todo el mundo, no hagan discípulos, ¿no? Y la pregunta aquí, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces Isaías responde y dice, pues, heme aquí, envíame a mí. O sea, Isaías estaba preparado para ir a predicar porque él se arrepintió, Dios le perdonó y ahora estaba listo para ir a predicar. Y es lo que tenemos que hacer, hermanos, arrepentirnos y que Dios nos perdone. Y entonces así, feliz, contentos, ir a predicar. Y dijo, pues, anda y di a este pueblo, ¿no? ¿Cuál es el mensaje? Miren. Oíd bien, ese es el mensaje, ¿no? Escuchen bien, oigan bien y no entendáis. ¿Cómo es eso, hermanos? Escuchen y no entiendan. Ved, por cierto, mas no comprendáis. O sea, vean y no comprendan también, pues. Y di el mensaje, dice aquí, engruece el corazón de este pueblo. O sea que el corazón de este pueblo de Israel, hermanos, en ese tiempo, era cada vez más duro porque ellos pues estaban en la oscuridad, desobedientes a Dios, ¿no? Y odiaban a los profetas, o sea, terrible, ¿no, hermanos? Endurece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y cierra sus ojos. O sea que ya pues como que se convierten sordos para el llamado de Dios, ciegos, hermanos, espiritualmente, ¿no? ¿Para qué? Para que no vean con sus ojos ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Así es, hermanos, cuando uno no cree, pues por más que está mirando, escuchando, nada, no va a entender, y ya porque eh, miren lo que ha pasado ahí, hermanos, en ese tiempo, el propósito, lo que dice Dios. Y yo dije, o sea, Isaías dice, pues Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a suceder eso? Que estén así, ciegos, duros de corazón, ¿no? Y respondió el Señor, ¿no? Dice, hasta que las ciudades estén asoladas y sin moradores. ¿Qué está diciendo, hermanos? Hasta que todos, o sea, la ciudad todo esté, ya no haya ninguna persona, dice, pues no, algo así, ¿no, hermanos? Todos mueran, ¿no? Estén asolados. Y no haya hombre, pues, en las casas, ya no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, se queda desierto, no hay nadie, ¿no? Hasta que Jehová
¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Así, que todo sea destruido, ¿no? La gente destruida, ¿no? Así. El mensaje para Isaías era así, ¿no? Y si quedare aún en ella la décima parte, imagínense la décima parte, del 100% la décima parte. Que si queda ahí una décima parte, ¿qué va a pasar? Esta volverá a ser destruida. Hasta esa décima parte sería destruido, hermano. Pero como el roble y la encina, o sea, nos imaginamos un árbol, no el roble o la encina, que al ser cortados aún queda pues el tronco, así será el tronco, la simiente sana. Entonces, ese hecho, hermanos, pues el pueblo de Israel fue pues cortado así, ¿no? Y quedó pues solamente el tronco o la raíz, eso nada más quedó. Ahí es donde nos ha injertado la iglesia, hermanos, viene aquí, en lugar de ese pueblo judío, hermanos. Entonces, eso es lo que el mensaje ahí, hermanos, a través de Isaías. Isaías contempla pues una visión de Dios en el templo y queda abrumado por la gloria de Dios y por su propia impureza, ¿no? Dios lo purifica y le encarga un mensaje estremecedor. ¿Cómo? Como en el caso pues del Evangelio de Marcos, eso suena muy fuera de lugar en comparación con el resto de Isaías, donde hay mucho consuelo para el pueblo de Dios, hermanos. Bueno, Dios ama a todos, pues no, pero uno elige pues su perdición, hermanos. Uno endurece su corazón, endurecemos, hermanos, si no hacemos caso. En Isaías 6, hermanos, el mensaje pretende despertar al pueblo a fin de que abandone sus malos caminos. En Marcos, la clave para entender, hermanos, las palabras de Jesús se encuentra en Marcos 3:35, dice, para entender las palabras y las enseñanzas de Jesús, uno debe hacer la voluntad de Dios, hermanos, la voluntad de Dios. ¿Qué dice, hermanos, ahí? Pues Marcos 3:35, ¿no? Aquí voy aquí tengo este texto bíblico, hermanos, voy a leer me parece importante este texto bíblico. Dice aquí, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Ahí está, hermanos. En Marcos 3:35, aun cuando su mamá, sus hermanos vinieron pensando que Jesús estaba fuera de sí, el Señor Jesús dijo, pues, ¿quién es mi madre? ¿Quién son mis hermanos? Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre o de Dios que está en el cielo, ¿no? Ese es mi hermano, mi hermana y bueno, mi hermano, mi hermana, mi madre. Hermanos, para entender las palabras y las enseñanzas de Jesús, uno debe hacer la voluntad de Dios. Ahí está, hermanos. O sea, en pocas palabras, eso es lo que Dios está buscando. Nosotros estamos decididos a hacer lo que Dios dice, su voluntad, pues, ¿no? Eso es lo que convierte a alguien en parte de la familia de Jesús, ¿no es cierto? Entonces, si hacemos lo que Dios dice, somos obedientes a lo que Dios dice, entonces somos parte de Jesús, pues, hermano. Y si no, pues, hermanos, nos quedaremos, pues, así, duro nuestro corazón y nos perderemos, como estamos viendo aquí. Quienes ya han decidido que Él está poseído, o no, dice, quienes ya han decidido que Él está poseído por el diablo, no escucharán, pues, ¿no? O sea, cuando ya uno hace justificaciones, se encuentra para no reconocer su pecado, entonces rechaza, entonces como los fariseos decían, pues no, está poseído por el diablo Jesús, y así que no le escucharon, no le escucharon. El punto de la cita que Jesús hace en Isaías 6, 9 y 10 no es que Dios mantiene alejadas a las personas, sino que las propias ideas preconcebidas de estas y su dureza de corazón les impide pues aceptar la verdad salvadora. Así que hermanos, ahí creo que estamos concluyendo en que el problema es de que uno mantiene el corazón duro, pues, y cada vez se endurece, hermanos. O sea, no se rinde, no cae de rodillas delante de Dios, ¿no? Y entonces ahí, aunque sea con lágrimas, le dicen, yo soy así, 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 para que Dios cambie, nos perdone, ¿no? La verdad, aquí dice, la verdad es la idea dominante en la parábola del sembrador. Lo que tiene que prevalecer, hermanos, es la verdad, pues, ¿no? Cada cual decide qué tipo de suelo será. Cada cual
Miren lo que dice, hermanos, cada cual decide qué tipo de suelo será, ¿no? ¿Qué tipo de suelo? Nuestro corazón, ¿qué suelo va a ser, hermanos? Pues abramos nuestro corazón, pues a Dios. Y esta semilla que es la palabra, hermanos, que entra en nuestro corazón para que dé frutos, pues, hermanos. Es una decisión de cada uno de nosotros, hermanos. Cada cual decide, pues, eso, hermanos, ¿no? Ahora, si entonces permitimos que en este suelo, en nuestro corazón, entre la semilla, la palabra de Dios, entonces nos va a convertir y nos va a llevar a la vida eterna, hermanos. Pero si nuestro corazón lo cerramos a lo que el Señor nos está llamando arrepentimiento, más bien si abrimos a otras cosas, a cosas malas, pues nos convertiremos pues, en malos, seremos instrumento del enemigo. Como dice, no os engañéis, a Dios nadie le puede engañar, lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará, pues hermanos. Todos deciden por sí mismos si se entregarán o no se entregarán pues a Jesús. En última instancia, cada uno de nosotros elige. Hermanita Mónica, por favor, despídanos con la oración, nos hemos pasado de tiempo. Amén, hermano. Bueno, y comentar, como usted decía antes, Isaías reconocía su pecado y le era perdonado. Y eso era lo que hacía falta en los fariseos en ese tiempo. Ellos no querían reconocer que eran pecadores, no querían reconocer que Cristo era el Mesías, y eso los hacía más culpables todavía. Eso hacía que su corazón se endureciera. No es que Dios quiera endurecer nuestros corazones, Él todo lo contrario, Él quiere que permearlos, Él quiere que sean blandos, Él quiere cambiar este corazón de carne, ¿cierto? Perdón, de piedra por uno de carne, o bueno, como, no recuerdo bien cómo dice la palabra bien, pero eso, el Señor desea cambiar nuestro corazón. Entonces, tenemos que entender la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, escuchar su voz cuando nos habla y cuando nos llama al arrepentimiento. Y cuando no lo hacemos, ahí estamos pecando contra el Espíritu Santo, ¿cierto? Porque si no hay pecado que confesemos, no hay pecado perdonado. Entonces, eso, mis hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Vamos a orar, ¿sí? Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su santo nombre, mi Dios. Estamos agradecidos, Señor, porque nuevamente usted nos da palabras de vida, mi Señor, nos da ese alimento espiritual que necesitamos, mi Señor. Padre bendito, le queremos suplicar que éste haya cabida en nuestro corazón y no solamente eso, mi Señor, sino que podamos llevarlo, Señor, que podamos reconocer su voz hablándonos, que podamos reconocer en la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, para que podamos dejar aquellas cosas que alguna vez nos amarraron, mi Señor, al pecado, Padre bendito, para que podamos ser libres para adorarle, para servirle, mi Señor, y para agradecerle eternamente lo que usted ha hecho por nosotros, Padre bendito. Mi Señor, le suplicamos a esta hora también que usted nos use como instrumento en sus manos. Mi Señor, sea usted en cada familia aquí representada, en cada hijo suyo, mi Señor. Ayúdenos a ser hijos fieles, Padre Santo, se lo suplicamos. Ayúdenos, mi Señor, a glorificar su nombre en cada cosa que hagamos, Padre bendito. Mi Señor, usted vea en nuestro corazón, denos el entendimiento, la luz para ver en qué hemos fallado, en qué hemos caído, en qué estamos sujetos aún todavía, mi Señor, para soltar y sujetarnos solamente a usted, Padre bendito. Mi Señor, no merecemos nada, mas lo suplicamos todo por Cristo Jesús, nuestro Señor y Redentor. Amén. Amén. Amén, amén, hermanos, que Dios los bendiga. Hasta mañana, hermanos, hasta mañana.